Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy, primero que nada, me estoy retomando después las vacaciones. Gracias por la paciencia, estuvo reemplazándome otra gente. Y bueno, vuelvo al país y estamos en una fiesta deportiva, en una fiesta en general, un espectáculo como el que no habíamos hace rato, lo que fue lo de Odesur. Y nos pareció que era una oportunidad magnífica para hablar de cómo está en este momento el sector de eventos. Se recuperó, qué significa toda esta cantidad de gente que vino al país. Sabemos que estamos lamentablemente con este drama de la inflación, que es un problema mundial como consecuencia de la guerra que desató Rusia. Y bueno, y todavía recuperándonos de lo que fue la pandemia. Pero bueno, es una oportunidad, repito esto, para hablar de cómo está el sector de eventos, de todas las actividades de diversión, de cultura. En este momento ya estamos llegando a finales de año. Y ya les cuento, están con nosotros Nicole Ayala. Es una de las genias que armó lo que fue este espectáculo fantástico del inicio de Odesur. Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias Luis por la invitación. Gracias por venir. Me imagino que te está llamando de todos lados, así que hayas privilegiado venir acá, te agradezco muchísimo. Un gusto. Está con nosotros también Cristian Lozano, es presidente de la ACEPES, la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras de Eventos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches Luis. Buenas noches a la audiencia, gracias por la invitación. Y está con nosotros José Luis Ardizone, director de teatro. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Luis por estar acá en el programa. Me alegra mucho compartir contigo y con la audiencia. Bueno, me gustaría arrancar, obviamente Nicole, digamos, la oportunidad de demostrar que en Paraguay podemos hacer un espectáculo de primerísimo nivel con el cortísimo tiempo que tuvieron, porque creo que en 5 meses tuvieron que armar esto. Qué bueno que hayamos tenido esta oportunidad, porque ¿verdad? Demostramos que podemos hacer, porque hace poco tuvimos algunos espectáculos medio bochornosos, ¿verdad? Así que esto realmente nos reivindicó. Qué suerte, sí, y qué privilegiadas nos sentimos nosotras de tener nosotras la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Nos sentimos muy agradecidas. Y creo que nadie sabía que estaban ustedes, bueno, obviamente los que están en la organización, pero digo, cuando la gente vio el espectáculo, que había muy pocas expectativas, hay que decirlo, ¿eh? Cierto. Había pocas expectativas, porque esto se hizo improvisadamente. Estamos como medio acostumbrados a la improvisación, ¿verdad? Sí. Cuando ¡pum! Saltó ese espectáculo, la gente dijo, bueno, ¿quién hizo esto? Y lo primero era, trajeron gente de afuera. Ah, mira. Y hasta que aparecieron los nombres de ustedes, ¿verdad? Qué privilegio, qué honor. No, paraguayas. ¿Y hace rato que hacen ustedes este tipo de espectáculos? ¿Esta fue su primera oportunidad? Y la verdad que te cuento un poco la dupla. Senia, que es mi socia, ella hace conciertos hace 18 años. Le ha tocado hacer Paul McCartney, Shakira, Maluma. O sea, estamos hablando de palabra mayor en producción. Y yo vengo del rubro del arte de toda mi vida. Vos venís del ballet, ¿verdad? Hija de Álvaro Ayala y de Nicole Dickwitz. O sea, yo me crié en teatro, tele, atrás de un escenario toda mi vida. Y como dije hoy en otra entrevista, no es algo que no hayamos hecho nunca. Lo único que cambió es la magnitud, pero nosotros lo hacemos de la misma manera. Es de la misma manera que hacemos algo así, algo pequeño como algo gigante. Es una cuestión de orden y disciplina y mucho compromiso con lo que estamos haciendo. Cristian, esto de alguna manera, digamos, pone en vidriera que podemos hacer espectáculos de este nivel. O sea, esto puede abrir un capítulo nuevo para oportunidades de hacer otros espectáculos de este tipo. Realmente esto como nuevo no es. O sea, Paraguay hace años que tiene un nivel en la parte técnica y tiene profesionales capaces de hacer producciones como Nicole, Senia y otras personas también. Y en la parte técnica se tienen empresas que están muy bien equipadas y eso ya viene hace años, ¿no es cierto? O sea, cuando hay eventos, como dijiste vos al principio, bochornoso es o porque no se contratan las personas adecuadas, claro. O no se le dan las herramientas adecuadas, el presupuesto adecuado o el tiempo necesario. Claro. Pero nosotros estamos muy bien a nivel, por lo
menos a nivel Mercosur, el año pasado incluso de aquí fueron empresas paraguayas a proveer para las finales de la Libertadores y de la Sudamericana, por ejemplo. Ah, mira qué la bien, parte sí. técnica. En el 2019 O sea, también exportamos talento, digamos. Sí, en el 2019 para la final de la Libertadores también se hicieron las acreditaciones, fue una empresa paraguaya, o sea, la gente nada más nos está conociendo y a nosotros nos gusta criticar y realmente no apreciamos lo que tenemos internamente y bueno, está visto que este show en particular que se montó fue un suceso que a toda la gente le gustó y toda la gente comentó como muy positivo, ¿verdad? José Luis, ¿el teatro se recuperó después de lo que fue terrible, digamos, los años de pandemia? Sí, efectivamente, desde marzo del 2020 las cosas fueron horribles, ¿no? Ese año absolutamente nada se produjo en teatro, ¿no? Después de a poco, en el 21, nos fueron permitiendo a mitad de año más o menos, primero con 30 personas, después subieron a 50 y así de a poco, hasta que terminó el 21 sin que nos permitieran tener el total del público de capacidad de la sala, ¿no? Y este 22 empezó bastante bien, parece que la gente estaba con hambre de ver teatro y voy a hablar específicamente de Arlequín, ¿verdad? De nuestra propia experiencia. Las obras que estrenamos este año han tenido un enorme éxito, y bueno, eso nos dio un aliento. No llegamos todavía a lo que teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? El periodo prepandemia. Exactamente, pero sí es un crecimiento bastante interesante. Y pasa lo mismo con otros elencos. Como nunca este año en Asunción, de repente un fin de semana, había entre 8 y 10 obras de teatro. Hubo un fin de semana que había 13 puestas en escena. Muchas en lugares improvisados, digamos, ¿verdad? Adaptados, galpones adaptados para hacer teatro, pero bien equipados también. Entonces, los espectáculos se llenaban, quiere decir un promedio de 80 personas más o menos por sala, según la capacidad de la sala. Y bueno, y así estamos, ahora estamos ya llegando prácticamente al final y yo te digo, nuestro calendario de actividades, por ejemplo, está lleno hasta fin de año. Hasta pocos días antes de Navidad el teatro está ocupado con espectáculos. Ahora, y esto es muy importante, y está siendo rentable. O sea, estamos hablando de una actividad que está generando renta. Hay gente que está viviendo el teatro. Bueno, sí, como yo siempre digo, la gente vive del teatro pero come de otra cosa, ¿verdad? Porque del teatro exclusivamente, porque un actor no está trabajando todo el año en teatro. Hace una obra o dos y ahí sí recibe su remuneración. Pero el resto del tiempo tiene que ocuparlo o enseñando teatro en escuelas de teatro o grabando algún programa, algunos también en la televisión, en fin, llenando con otras actividades y algunos profesionales, son abogados, son contadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando una obra generalmente le da a un actor, según también la trayectoria del actor, ¿verdad? Hay actores que tienen un mejor caché que otros, ¿verdad? Y una obra les permite tener una buena recaudación, por lo menos esos 2 meses que dura una puesta en escena, ¿no? En el caso de los eventos, Cristian, cuando hablamos de eventos en general, esto incluye, obviamente, no solamente espectáculos, eventos que también eso incluye, no sé, una actividad como una boda o algún otro, digamos, otra organización de este tipo o estamos hablando solamente de arte. No, podemos decir show. Podemos decir que tenemos los eventos sociales propiamente dichos, o sea, cumpleaños o que empiezan desde lo infantil y van por fiestas religiosas, primera comunión, bautismo, bodas, colaciones, fiestas sociales empresariales de Día del Trabajador, de fin de año, que eso se está reactivando ahora, hay mucha reserva de vuelta de eso. Luego vamos corporativos, congresos, convenciones, expos, hay todas estas jineteadas del interior, fiestas patronales, o sea... Y eso se recuperó bastante. Va todo eso.
Y por último entraron los grandes eventos, que es lo que le tocaba justamente a Nicole, a Seña y a la gente que trabaja con ellos, que son estos grandes espectáculos que fueron los últimos en volver, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que te dije antes, que fue reactivando de a poquitito. El primero que se reactivó fue el social, ¿verdad? Lo corporativo empresarial es como que tenían un poco miedo las empresas de ser las responsables de que surjan algunos contagios allí. Y su asesoría jurídica le decían, no, espera un poco, frenar un poquito esto. Entonces lo primero que volvió fue el social, pero nosotros pasamos, así como decía Luis, el 2020 con un 25 o 30% de facturación, el 2021 también entre 40 y 50%, y ahora estaremos por el 75-80%. Otras empresas estarán mejor, pero tampoco la gente tiene que pensar que las chicas acá hicieron el año con ese evento. O sea, no es así. O sea, no es que el sector se recuperó totalmente porque vino de sur o porque vino tal cosa. Sí, claro. Nos va a costar recuperarnos a todos. Y tuvimos dos años muy malos. La famosa fase 4. La famosa fase 4, en donde nosotros podemos encuadrar el IVA con facturación cero, sí. Que tuvimos varios meses así, cero, pero cero de verdad. O sea, no era factura, o sea, no mentíamos cuando decíamos. Claro, obvio. Si no hay evento y vos haces eventos, va, vale, tu facturación es cero. Entonces, bueno, o sea, en este momento vamos a decirle que estamos en una primavera de eventos. También pasa lo mismo que en el sector de teatro. O sea, la gente se está animando, la gente está saliendo, está organizando cosas. Pero para recuperarnos totalmente vamos a tener que sostener esto en el tiempo. Y como decías vos al principio del programa, tenemos todo el tema de afuera, de la guerra de Rusia, de otros factores que nos están todavía como manteniendo hacia abajo, vamos a decirle, ¿verdad? O sea, nos faltaría un par de buenos años para recuperarnos. Nicole, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, obviamente este es un espectáculo donde hubo financiamiento público, o sea, el Estado está obligado a brindar un lindo espectáculo y contrató, por fin, ¿verdad? Contrataron la gente adecuada para hacerlo y los resultados están a la vista. Creo que es una lección que también aprendieron desde el Estado. Espero que esto se repita a partir de ahora, ¿verdad? Nada de andar improvisando con los amigos, con los correligionarios, ¿verdad? Con profesionales. Pero de acá, digamos, a lo que resta del año y lo que va a ser el año que viene, los espectáculos son principalmente privados, ¿verdad? Sobre todo para lo que ustedes están montando, son grandes espectáculos, entiendo yo, si vamos a traer conciertos, cosas así. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva? La verdad, o sea, nosotras también, al igual que Cristian, hacemos muchísimo lo que es social y lo que es corporativo, ¿verdad? A nuestro estilo. Nos tocó hacer esto, agradecidas por ello, pero así como dice Cristian, si tenemos que ver, para mí estamos mejor en el sentido de que sí, hay más eventos que antes, pero otra cosa es la recuperación de estos años. Y como veo que la gente, yo vi un cambio muy grande en lo que es sociedad después de la pandemia, como que la gente festejaba sus cosas normales. Después de la pandemia la gente quiere festejar cualquier cosa. O sea, se cayó un vaso, vamos a festejar el vaso. No. O sea, la gente como que festeja todo y eso también nos da un pie un poco a la gente que trabajamos en producción y eventos a que nos recuperemos. La gente estuvo muy encerrada. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, veo que podemos recuperarnos en no tanto tiempo, porque la gente, al haber estado tanto tiempo encerrada, tiene una necesidad de salir, de festejar, de ir a ver teatro, de consumir arte, o sea, de enriquecerse un poco la parte emocional, por decir de alguna manera, que es lo que un poco te dan los eventos. Claro, quiere celebrar la vida. Claro, quiere celebrar la vida porque estuvimos todos a punto de y en jaque de. Sí. No, aparte como que sentimos que es tan frágil la vida, después lo que pasó que dijimos, bueno, aprovechemos, ¿no? Además somos, como buenos latinoamericanos somos, ¿verdad? De hacer fiesta, lo cual es muy bueno, muy saludable, me parece fantástico que sea. Yo amo ser latinoamericana, amo ser pasional, a mí me encanta luego. Y con respecto al teatro, José Luis, yo vengo peleándome hace 1000 años con el tema de la educación, ¿verdad? Porque obviamente para disfrutar del teatro, al chico hay que hacerle ver teatro, ¿verdad? Para que entienda el show que hay ahí, ¿verdad? Para que sienta la pasión del teatro como con la lectura.
todavía parece que ahí estamos con una deficiencia tremenda, ¿no? Bueno, yo te cuento, Arlequín tiene un programa que se llama Estudiantes al Teatro, que implementamos hace 30 años y 30 y pocos años, ¿no? Al comienzo fue muy difícil convencer inclusive a los propios profesores de la importancia que tiene el teatro en la formación integral de un joven, ¿no? Josefina Pla y la doctora Noemí Nagy le daban clases a las profesoras para enseñarles la importancia del teatro. De a poco eso se fue haciendo una costumbre y hoy, 30 y pico años después, podemos decir con orgullo que han pasado más de 800.000 jóvenes en esos espectáculos. Nosotros hacemos una obra al año dedicada exclusivamente a los jóvenes, con funciones que se hacen de lunes a viernes, 2 funciones a la mañana y 2 funciones a la tarde. Eso no quiere decir de que hayan siempre 4 funciones por día, de repente hay 2, de repente hay 4, de repente hay 1, pero te digo, obras como por ejemplo El trueno entre las hojas, una versión teatral del cuento de Roa Bastos, se hicieron 226 funciones en el año. Eso multiplicado por 180 a 200 chicos por función, calcular la cantidad de jóvenes que asistieron al teatro. Y si bien al comienzo se portaban razonablemente mal los chicos, después de un tiempito se fueron dando cuenta ellos mismos de lo interesante que era el teatro. Y hay que ver lo que sucede al terminarla cada función, porque al terminar la función hacemos una conversación con ellos y escuchamos sus opiniones y qué les parece. Bueno, los comentarios que hacen y las preguntas que hacen te dan la pauta de lo interesante que fue para ellos lo que vieron. Y ahora, en este momento, el público que va al teatro, el público adulto que va a las funciones normales, es un público que tiene entre 25, el mayoritario, ¿no? Entre 25 y 45 años más o menos. Y la gran mayoría de ellos, cuando llegan al teatro y nos ven ahí a nosotros, lo primero que nos dicen, la primera vez que yo vine al teatro fue aquí. Entonces eso te da la pauta de que valió la pena hacer todo ese sacrificio, ¿no? Y así estamos ahora. Este año estamos haciendo una obra basada en 4 obras de Shakespeare, ¿no? Bueno, todavía tenemos funciones marcadas hasta casi fines de octubre y después ya comienzan los exámenes finales y ya, bueno, se acaba hasta marzo del año que viene. Pero es fantástico. Mira, eso... Yo te digo, fui uno de esos beneficiarios. Es más, yo cuando escucho que alguien habla de José Luis Ardizone, para mí, vos sos Hamlet. Porque yo te vi interpretar a Hamlet. Fue mi primer contacto con Shakespeare, fue cuando estabas interpretando a Hamlet. Me quedé enamorado de la obra y a partir de ahí me enganché con la literatura, ¿verdad? Entonces, bueno, la importancia que tiene eso en la educación es clave, ¿verdad? Siendo por algo los griegos lo primero que hacían era un teatro, ¿verdad? Y sí, así es. Así es. Y García Lorca tiene una frase fantástica, decía, un pueblo que no apoya y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Decía, entonces eso te da la pauta. García Lorca es un dios del teatro prácticamente, ¿no? Te da la pauta de la importancia que tiene en la formación de un pueblo, no solo de la juventud, de un pueblo en general, ¿verdad? Sí, y lo que vos decís, los griegos lo primero que hacían, y es lo que quedó de ellos fundamentalmente, las tragedias griegas hasta hoy se siguen llevando a escena, novela troyana, increíble que eso lo vivieron hace miles de años, ¿verdad? Sí, sí. Cristian, ¿qué eventos son los que más se hacen? O sea, seguimos siendo nosotros como muy costumbristas en algunas cosas, ¿verdad? La fiesta de los 15, el tema de las colaciones. A mí me pasó que un par de hijas, ¿verdad? Encontrar dónde hacer el evento de la colación, hay que a comienzo de año hay que buscar, porque si no, está todo reservado. Nosotros estamos cerrando colaciones para 2024. Y, o sea, era un fenómeno que se daba ya antes de la pandemia y hoy se está dando todavía más, ¿verdad? O sea, se están preparando con tiempo. Y sí, o sea, somos tradicionales. Seguimos con la fiesta del bautismo, la primera comunión de los 15, las bodas, las colaciones. Y siguiendo un poquito la línea de lo que decías antes, la gente más de nuestra edad
que anteriormente hacía nomás un asadito por sus 40 50 años, hace feroz farra, porque nos entró hace como vos decís que vino el bichito que nos podía llevar, ¿no? Sí. En un ratito, ¿verdad? En 3 4 días. Entonces la gente que cumple 40, 50, 60 años está haciendo fiestas grandes, ¿verdad? O sea que es un nicho nuevo que se está desarrollando, especialmente el año pasado, hace un año cuando se hubo la reapertura del mercado, hubo muchísimas fiestas de gente grande, gente que había estado en terapia, por ejemplo, y que se sentían que volvieron a nacer y hacían fiestas brutales, pues, hacían un cumpleaños de 15, pero hacían las fiestas de señores y señoras, ¿verdad? O sea que sí somos tradicionalistas y sí somos farristas, sí nos gusta compartir. Imagínate que ni los europeos se querían quedar en su casa, nosotros muchísimo menos, o sea, nosotros somos... Sí, somos animales sociales. Netamente de juntarnos, Sí, o sea, ya sí. sea para fiestas sociales o para otro tipo de cosas. O sea, acá la capacitación Zoom no... La verdad que la gente puede volver a hacer una capacitación de la empresa con Claro. presencial y hacer el coffee break y Sí, charlar sí. y estar ahí. Nosotros, la O sea, se diversión va, es ¿verdad? el encuentro, por eso nosotros nos hallamos. No, Claro, correcto. empezaron de Así vuelta mismo los es. congresos Me hallo. médicos, por ejemplo. Nosotros ya estuvimos trabajando en algunos congresos médicos. O sea, y bueno, y lo positivo es justamente el segmento de grandes espectáculos que también un poco al principio han sido empañado con todo el tema de Yagumina, eso que parecía que nuestro sector nos venía un palo atrás del otro, ¿verdad? O sea, terminaba una cosa, empezaba otra, ¿verdad? Y bueno, estamos realmente, esperemos que no tengamos ninguna situación externa nuevamente que nos haga retroceder. Porque es como que la gente piensa que ya está todo normal, pero a nosotros no está todo normal, a nosotros nos va a costar todavía, nos va a costar un poquito. Nicole, después de la experiencia de lo que fue este espectáculo de Sur, le escuché a mucha gente conversar sobre, caramba, ¿por qué no pudimos hacer esto antes? Es decir, se juntaban artistas de diferentes, digamos, ámbitos para armar un solo espectáculo. Y el resultado fue realmente fabuloso. Es decir, digo, ¿por qué no se pueden armar conciertos donde vos tengas? Por un lado le tenés al maestro Luis Arán y por el otro lado tenés a los Cachiporros, ¿verdad? Y después tenés el grupo ese de arpistas y el arpa de agua. O sea, una cantidad digamos, elementos muy distintos, pero que tenían eso en común que son nuestros y que la gente disfruta viéndolo. Yo creo que la gente pagaría por un espectáculo así, sobre todo con las características del show que se ofreció. ¿Por qué es que no pudimos antes hacerlo esto? La verdad que no tengo idea. No tengo idea. Qué buena pregunta, señor Qué periodista. buena la pregunta, verdad. señor periodista. Yo creo que el paraguayo le falta todavía esa confianza en el paraguayo. Por eso te dije al principio, nosotras nos sentimos muy bendecidas de que de nuestra mano, de casualidad, o sea, de suerte, no sé, pudimos ofrecer esto porque era por reglamento que teníamos que preparar, ¿cómo se dice? Mostrar todos los patrimonios juntos y buscamos la manera más, no voy a decir tecnológica, pero dijimos, a ver, ¿de qué manera podemos mostrar de una forma diferente que la traiga al paraguayo? Porque ese era nuestro público, más allá, aprovechemos que es un sudamericano, pero tenemos que mostrar por reglamento todas las riquezas de Paraguay. ¿De qué manera podemos mostrar? De una manera que no se vio antes. Vamos a mostrar de una manera vanguardista, moderna, exactamente lo mismo, de una manera diferente. Funcionó. Nosotros felices. Lo que era ese estadio el sábado era... Yo tenía la preferencia atrás mío, porque yo me fui al banco de suplentes, llevé el monitor, mi intercom y empecé a tirar el show desde ahí. Senia estaba en el escenario. Yo sentía al público, o sea, que me pegaban. Yo no podía... O sea, que en un momento lagrimé, porque no es que es... Era en el momento que fue el latido del Paraguay, era así, una tras otra, desde Patria Querida, Néstor, Lola, Arpa, Nadie Ferreira, era así, una ovación tras otra era. Yo creo que es un poco... Te falta Sí, un confianza poco en los paraguayos. las ganas de recuperar la confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que le entusiasmó a la gente. Decir, caramba, nosotros somos capaces de hacer esto, ¿verdad? Le cumplieron el sueño a la chiquita Emma también de tocar la batería en un escenario con tanta gente. Sí, ella estaba tocando con los otros 4 mejores bateristas de Paraguay, entre ellos su maestro, Diego Rivero, o sea, no,
Hasta La Mascota fue un éxito hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora fue un éxito. ¿A quién se le ocurrió lo de La Mascota? Porque uno, creo que son 4, 8, no sé cuántos son. Sí, creo que uno de ellos es un bailarín. Sí, no, tiene que ser, más vale, o sea... Digamos, entre el loro ese medio parapléjico del Parque Anca y esto que tenemos ahora hay una diferencia brutal, ¿verdad? Pero me pareció... Eso delata tu edad. Pobre, sí, ¿verdad? Eso se me cayó la cédula. Pero yo no le llegué a ver al loro al Parque Anca, mi hermana sí. Pero tranquilo que yo también... ¿Vos lo viste? Yo también fui al Parque Anca y también fui al teatro acá del señor Arizona cuando estaba en el colegio, así que yo soy uno de los que empecé hace más de 30 años con él a ver teatro, así que... Ahora, nos falta vernos un poco más en el teatro, José Luis. O sea, yo veo algo que me pasó ahora que tuve la oportunidad de viajar. Argentina está sumida en una crisis desde que yo tengo uso de razón. O sea, ellos siempre están en crisis. Pero me decían unos amigos que fueron a Buenos Aires, no puedes entrar al teatro porque está todo agotado. Y sí, o sea, la inflación los está comiendo, pero están todos en el teatro. Correcto. Y si queréis comer, los restaurantes tienen que hacer cola. Entonces, pero es como que para ellos forma parte, por más crisis que haya, ellos tienen que ir al teatro. Y es más, van a ver al teatro su crisis, ¿verdad? Porque ahí la presentan. Claro, el pueblo argentino y sobre todo el de Buenos Aires, ¿verdad? Así como el de Montevideo, tiene una tradición teatral muy grande, ¿no? De muchos años, de mucha gente prestigiosa. Acá, sin embargo, si bien tuvimos teatro prácticamente desde la colonia, ¿verdad? No llegó a formarse esa necesidad de ir al teatro. Recién en los últimos años hay una nueva generación, se abrieron varias escuelas de teatro, tanto públicas como privadas, y están llenas de alumnos, que a lo mejor no todos van a ser actores el día de mañana, ¿verdad? Pero por lo menos van a tener una formación. Pero aquellos que tienen, digamos, la vocación más acendrada, más metida adentro, están empezando a hacer grupos y se presentan y escriben inclusive sus propias obras, y eso sin duda alguna va a acabar creando un público fiel de teatro. Eso sin duda alguna va a hacer que el día de mañana se sienta el teatro también como una necesidad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que conseguir y estamos consiguiendo, gracias a Dios estamos consiguiendo que la gente diga, caramba, qué ganas tengo de ir a ver algo, ¿verdad? Eso es fantástico. El teatro va a morir, le habían dicho a Sófocles. Sí, parece que estaban ligeramente equivocados, ¿verdad? O sea, hay todavía larga vida para el teatro. Con respecto a cómo se manejan con el Estado. O sea, estas son inversiones privadas, ustedes tienen proyectos privados. Y el Estado es el que tiene que de alguna manera crear condiciones para que el sector privado pueda seguir creciendo, o sea, para que haya inversión, para que haya gente que decida poner dinero en una obra de teatro o un espectáculo. ¿Cómo se da esa relación? O sea, ¿hay buena comunicación o seguimos teniendo un Estado que vive de espaldas a la realidad del sector privado? Cuando empezó la pandemia es como que las primeras reuniones que tuvimos con el Estado nos decían, nos van a disculpar, nosotros no los teníamos a ustedes como rubro. No existía en el escenario del Estado. El rubro de eventos no existía, o sea, de repente estaba un poco como asociado a solamente el turismo de reuniones, o sea, lo increíble es que todos fuimos a un bautismo, una primera comunión, a una boda, a un 15 años, pero cuando el Estado se sentó a decir cuánto dinero necesitamos para solventar esta crisis de COVID, nadie se acordó que se va a una primera comunión, que se va a una boda, que se va a un congreso, que se va a un espectáculo, a un concierto, no lo tuvieron en cuenta, ¿verdad? O lo tuvieron en cuenta, lo minimizaron. Realmente también hay una situación que nosotros venimos peleando como asociación de empresas, en la cual tampoco se dan mucho las herramientas. O sea, nuestro código laboral y nuestro sistema previsional no están adaptados al tipo de trabajo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos pluriempleo,
El fin de semana, por ejemplo, la prensa me preguntaba a mí sobre justamente este evento de Odesur, y yo pregunté al grupo de socios, y a socios que decían, yo no estoy trabajando para nada, pero todo mi personal está trabajando ahí. O sea, entonces es un pluriempleo, se muda la gente de una empresa a la otra, son casi todos jornaleros, entonces no tenemos dentro de las leyes el sistema que se adecue a nuestro sector. Claro. Y por otro lado también... No hay condiciones para formalizar, por decirlo así. Exactamente. Cosa que Entonces después debería vos no haber. estás formal y te dicen que sos pirata, Claro. y te dicen que, ¿verdad? Entonces, también hay actividades económicas, o sea, la gente que está en eventos muchas veces está como prestador de servicios personales, está como, o se cuelga de otra actividad que no es actividad propia. Venimos peleando con Hacienda hace 2 años para que nos incluyan las actividades económicas, porque después ellos sacan sus estadísticas y para ellos el rubro de eventos es más pequeño de lo que es en realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, lo bueno es que esa apertura quedó, o sea, tenemos el acceso y nos seguimos reuniendo en mesas, ¿verdad? Y justamente hablando un poco de licitaciones, también hemos sido un poco críticos no con esta particularmente, ni la que le tocó a Nicole y a Senia, pero sí se tiene que mejorar, porque hay que tener en cuenta que el 86% del sector de eventos son microempresas, más o menos un 10% son pequeñas empresas, y después medianas y grandes son muy poquitas, ¿verdad? Entonces, todo lo que es licitaciones y eso está diseñado para la gran empresa, que justamente se está tratando de ver a través de las leyes que eso cambie, ¿verdad? Entonces, si no, muchas veces toman, no en este caso en particular, pero en otros casos de licitaciones, toman las licitaciones grandes productoras que de repente ni siquiera están asociadas a eventos, o sea, ganan normales licitaciones de distintos rubros, vamos a decir, ¿verdad? Y eso es lo que venimos trabajando con el Estado desde la asociación, un poco para que nos den el marco legal y para que no simplemente, como algunos senadores nos decían en el 2020, ustedes son todos los piratas, trabajan todos en negro, y yo le digo, dame las herramientas, y cuando nos den las herramientas, entonces después de X cantidad de tiempo que le den a las empresas para ponerse en forma, ahí entonces hablen de que somos piratas o de que estamos en negro, pero si no hay las herramientas, es muy difícil, ¿verdad? Claro, hay un poco todavía ese pensamiento mágico que hace suponer que la realidad se adapta a la ley. En realidad la ley se tiene que adaptar a la realidad. Exacto. O sea, obviamente es imposible que vos tengas X cantidad de empleados todo el tiempo si no sabes cuándo vas a tener un evento que necesita 300. Y lo que pasa, Luis, es que la Carta Orgánica del IPS es de 1950. Claro. Y decime, en 1950, capaz que el Defensor del Chaco ya existía, pero nadie se iba a imaginar que las chicas iban a armar un show de esa clase. Claro. Entonces, Claro. hay que adecuar. Hay que adecuar, y hay mucha resistencia interna, ¿verdad? Usted tiene el mismo problema, obviamente. Y sí, un poco. A nosotros, la verdad que yo no me puedo quejar en el sentido de que después de la pandemia pudimos reactivar de una manera rápida, ¿verdad? Sí, estuvimos muy golpeadas. De hecho, nosotros tuvimos que cerrar la empresa 6 meses. cerrar y sacar hasta el último mueble porque nos quedamos así. Trabajamos con gente que no podemos, tampoco son jornaleros. Y que, como dice Cristian, también trabajan en muchas empresas porque tampoco hay mucha cantidad de productores capacitados. Entonces, hoy trabajo con él, mañana trabajo, pero porque no existe esa consistencia donde yo, ok, me formo en esto porque tengo un aval de algún lugar a la que yo me pueda dedicar a esto. Y hay mucha gente que es jornalera que vos decís que es hipercapacitada, porque tiene miedo, no se quiere quedar en ningún lugar porque pierde trabajo si se cae este o se cae esto o se cae. O sea, es un rubro con mucho miedo todavía, al igual que el arte. Claro, la mayoría son trabajadores independientes, por decirlo La así. producción, ¿verdad? y el arte, que están muy ligados entre sí, son dos rubros todavía muy ninguneados, me parece. No a nivel Paraguay solamente, a nivel Sudamérica, ¿verdad? Quitando también lo que estaban hablando de Buenos Aires, que dentro de todo yo viví 8 años en Buenos Aires y ellos tienen una cultura a la cual llega el sábado y tiene una necesidad de ir al teatro, es una necesidad que tienen, así como ir a comer. O sea, yo me doy cuenta de eso, acá todavía no está esto y eso hace que toda la gente que está por detrás del artista o que trabaja para eventos se sienta todavía muy
tierra Sí, de nadie. Muy inseguro. Claro. José Luis, ese es todo un tema, ¿no? Digamos, el artista como trabajador y con leyes que le protejan en su condición de trabajador y que le garantice, por ejemplo, jubilación, que yo sepa. No, un actor de teatro no se jubila lógicamente nunca. para la gente de teatro no existe eso. Se está peleando con eso. El Centro Paraguayo de Teatro hace un tiempo que está tratando de conseguir por lo menos eso, ¿verdad? Una jubilación. Pero te digo, la cosa es muy difícil. Nosotros pasamos el año nosotros, Arlequín, el año de la pandemia. Tenemos una sala que es nuestra propia, que había que seguir manteniéndola. Tenemos 5 o 6 empleados, no son muchos, pero son 5 o 6 que tenés que pagarle todos los meses. Llegamos a un trato con ellos de que se les iba a pagar el 50% y no se iban a ir al teatro. Y bueno, y tuvimos que organizar rifas, hacer campañas solidarias, etcétera, para poder cumplir lo básico y cubrir lo básico de ese año, ¿no? Del Estado, ¿qué tenemos? El teatro lo que tiene del Estado es el apoyo que pueda dar el FONDEC o el Fondo para las Artes Escénicas de la Municipalidad. Y la Secretaría de Cultura, que tiene también algún pequeño rubro para los espectáculos teatrales. Pero es realmente tan pequeño el rubro que tiene cada una de estas instituciones que reciben miles de solicitudes para todo tipo de espectáculos, ¿verdad? Tanto para teatro, danza, artes plásticas, etcétera, etcétera, que después la repartija, tratando de ser equitativos con todo, vos pedís 50 y te dan 15. Entonces, muchas veces hemos tenido que renunciar a hacer, a pesar de que nos dieron algo, porque con lo que nos dan no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, si uno va a confiar solamente en la recaudación de boletería, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, ese apoyo que ahora dan, aunque sea así muy pequeñito, de algo sirve, ¿no? Sí. Pero no hay claro, así un rubro en el Estado que diga, bueno, para el teatro este año tenemos destinado tanto. No. Tengo que hacer una breve pausa, pero una cuestión clave es cómo hacer que esto sea sostenible en términos económicos, ¿verdad? Financieramente sostenible. Y bueno, ahí hay veces hay países que optan por un aporte del Estado porque tiene que ver con la educación, pero sobre todo pasa por crear un público. Claro, ¿verdad? Que esté dispuesto a pagar por un espectáculo. Digo, como pasa con el cine, la gente va y paga para ver cine, la gente paga para tomar cerveza en un bar, es el disfrute lo que se está pagando, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer crear toda una generación de paraguayos y paraguayas que disfruten viendo un teatro, viendo un espectáculo que se organiza en el país, ¿verdad? Hacemos la pausa brevísima, enseguida estamos de vuelta. Bueno, estábamos hablando un montón de cosas fuera de micrófono. Últimamente lo que se dice en micrófono hay que cuidar, ¿verdad? Pero bueno, decía qué importante es que los diferentes sectores también puedan trabajar de manera coordinada, porque claro, como es un mercado pequeño, es difícil hacer una inversión para equipos de última tecnología, cuesta fortuna, para un mercado en el que no podés hacer muchos grandes espectáculos en el año, convengamos, podés hacer unos X cantidad, ¿verdad? Porque no solamente es un mercado pequeño, además la capacidad de consumo de nuestro mercado es pobre. O sea, tenemos una población, digamos, con un ingreso bajo. Ojalá que esto vaya mejorando con el tiempo, ¿verdad? De eso hasta el momento se hizo muy complicado, ¿no? O sea, no hay una asociación que aglutine a todo y que puedan hacer, por ejemplo, compras colectivamente. Bueno, la asociación está, que somos la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos, pero así como en otros sectores también pasa que todavía nuestra sociedad, nuestra cultura no entiende mucho para qué sirve un gremio, ¿verdad? O sea, yo muchas veces digo, parece que la gente está esperando que le demos un vale para ir a tomar algo con descuento, ir a la peluquería y que esto que lo otro, y el gremio justamente es
esto que hablábamos antes de pelear un poco las condiciones laborales de los colaboradores, la seguridad social, de hacer de repente una importación de una cantidad grande de pantallas LED, de una cantidad grande de equipos de sonidos, entre todos, y que el que puede compre de acuerdo a su necesidad, pero el día que tenemos un evento de esto podemos juntar todo y hacer algo que sea todo igual, porque muchas veces dicen se trae de afuera, pero se trae de afuera porque no tenemos todos el mismo estándar. O sea, una sola empresa no le da al mercado interno para la demanda de un evento de esta categoría, de este nivel, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros tenemos que ir un siguiente paso, porque ahora estamos como objetivo con el tema de la parte laboral, de la parte de seguridad social y todo eso, y después ya formar como un club de compras, como consultar, hacer interconsultas. Bueno, ¿qué es lo que se necesita? Invirtamos en esto y poner a trabajar varias cabezas ahí para poder profesionalizar aún más y tener equipos, o sea, que Paraguay tenga como una suerte de estándar, ¿verdad? Un estándar internacional. Un poco también los costos, o sea. Claro, exacto. No, es como que, perdón mi francés, nos cagamos. O sea, yo no soy proveedora, soy productora, yo consumo de los proveedores, pero hay veces que viene un proveedor y te dice, ¿por qué no trabajas conmigo? Y pero tu precio no es como el precio de ellos, es en la misma calidad, o sea, estandarizar. Es necesario esto que está diciendo Cristian, hacer un gremio donde hayan leyes, porque se consume mucho. Hay que estandarizar los precios y hay que tener también esa mentalidad, o sea, no porque es Odesur tenemos que pasar el triple del precio. Claro, correctísimo. No porque es que a nosotros nos pasó, trabajamos juntos también en el debut del centenario, entonces hay que pasar el cuádruple del precio, porque, o sea, el precio es el precio. Y el precio entre colegas tiene que ser el precio menos X. Para que el colega pueda ganar algo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, o sea, faltan reglas, digamos. Correcto. Que tienen que consensuar. Falta juntarnos y dejar de jugar cada uno nuestro partido, ¿verdad? Faltan leyes que nos avalen para que nosotros podamos poner reglas, tanto en lo artístico, porque me toca desde el lado de bailarina y docente de ballet, y tengo una academia de ballet aparte de ser productora, y le entiendo muchísimo cuando habla señora Arizone, como la producción, que uno depende del otro. O sea, faltan leyes que nos avalen un poquitito. Sí, no, yo siempre pienso en, bueno, pasa tantos sectores en el país, ¿verdad? Nosotros tenemos una desprotección de cobertura pública, social, en cuestiones tan básicas como el derecho a jubilarse, ¿verdad? O sea, vamos, acá hay gente que... docentes, ¿verdad? Le pasaba hasta hace poco a los docentes del sector privado, tenían 80 años y tenían que seguir enseñando, aparte de la vocación, porque sencillamente tenían que comer, porque no es imposible haberse jubilado. Bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene una vocación artística, no piensa demasiado en la jubilación. Mientras le dé el cuero, uno quiere seguir, ¿verdad? Yo voy a cumplir 82 años en un mes. Y bueno, y el viernes estreno una obra y estoy armando... ¿82 años vas a cumplir? Sí, señor. ¿Y cuál es el secreto, Dios mío? Hacer teatro, justamente, correcto, ¿verdad? Hacer lo que le apasiona. Hacer lo que te apasiona, exactamente es lo que dice ella, ¿no? Y estoy armando ya la temporada para el año que viene. Bueno, no sé si voy a llegar, pero bueno, ya por lo menos tengo ese proyecto en marcha, ¿no? Y bueno, pero... el mundo del teatro es muy diferente al de los eventos, sin duda alguna, ¿no? Claro. Nosotros vamos a hacer una obra y necesitamos muebles o necesitamos vestuario, y entonces vamos a una boutique y le pedimos en canje de publicidad y qué sé yo, pero aporte así en efectivo no existe, a no ser que, te digo, de casualidad, de repente el Fondec o la municipalidad te apoye un proyecto con alguna suma razonable. Pero si no, las puestas en escena se hacen. Nosotros, el reciclado de elementos de escenografía, por ejemplo, es fantástico. Tenemos un galpón donde tenemos toda la madera y los elementos acumulados por años. Y eso se va transformando. Lo mismo el vestuario. Vestuarios diseñados por Miguel Orisi, que tendrían que haber sido piezas de museo colgadas por ahí porque eran diseños maravillosos. Bueno, han sufrido ya tantas transformaciones porque no se puede estar haciendo cosas nuevas para cada espectáculo, ¿no?
Pero bueno, siempre el resultado, gracias a Dios, vale la pena. Qué increíble, ¿no? Pues es cierto eso. Algo que diseñó Migliorisi, vos estás recortando y reventando para volver a ponerlo claro, en el escenario. Claro, sí. Sí. Qué notable. Y bueno. Bueno, ¿cómo sigue? Ahora, digamos, la atención está concentrada en esta conversación con el Estado que se dio por la pandemia, fue la razón por la que ellos se dieron cuenta que ustedes existen, ¿verdad? Y que se dé esa conversación, es crear entonces un marco legal, un marco jurídico que permita formalizar a todo el sector. El sector está, a ver, hablando de formalización, RUC tienen todos. Sí, claro. Ahora, después hay que ver en qué categoría de empresas están inscritos, que ahí sí es donde tenemos un inconveniente y necesitamos del lado del Estado que nos facilite nuevas actividades económicas dentro de... Lastimosamente no lo hicieron antes del censo, por el año pasado me explicaban, tenemos que tratar de adecuar a las actividades económicas internacionales por el censo y compañía. Nos reunimos inclusive con la gente del censo, ya está por ser el censo, todavía no tenemos las actividades económicas apropiadas, ¿verdad? Después tenemos que ir por la formalización laboral y previsional. Tenemos que sacar el cuco ese de que somos todos piratas, no es cierto. Yo vez pasada le dije, yo estoy inscrito desde 1992, ya me hubiera jubilado prácticamente. Si es que ustedes tenían un programa de jubilación, ahora lo van a sacar para el microempresario, o sea, para el dueño. Están reglamentando la ley, vamos a ver si la sacamos porque la ley está desde 2016. O sea, 6 años hace que está la ley y está sin reglamentar, ¿verdad? Entonces, el dueño de la microempresa va a poder acceder al IPS y aportar, claro. ¿verdad? Yo que me inscribí en Hacienda en 1992, estoy aportando por la jubilación hace 9 años, ¿verdad? Entonces, y estoy por cumplir 51. Entonces, es preocupante, ¿verdad? Y la actividad, o sea, esto que la gente vio en televisión, los muchachos que montan y los mismos propietarios, porque así como a la gente que hace teatro, a nosotros nos gusta ir a colgarnos y caminar por el escenario y armar los equipos. Es peligroso, pero son actividades peligrosas, claro. Te puedes accidentar, te puedes lastimar y tenemos protección cero. O sea, totalmente no existe porque no tenés ningún régimen en el cual inscribirle a tu funcionario en el IPS. No existe. ¿Cuántas personas más o menos están en Nosotros habíamos hecho una encuesta al principio de la pandemia, que fue el momento en el que mejor información pudimos quitar porque todos estaban desesperados. Logramos un censo de un poquito más arriba de 2.000 empresas, o sea, personas que se dedican a eventos y que tienen un RUC. Y esas 2.000 empresas más o menos reportaban allá por los 15.000 trabajadores, ¿verdad? Yo creo que algunas con mucho temor porque todos temían después una cacería de brujas al terminar esto, entonces capaz que algunos no dieron sus datos. No declararon todo. Realmente, solamente empresas que proveen eventos, sacamos de ahí, porque están en otra asociación, vamos a decir la parte de gastronomía, los mozos y compañía no están dentro de este cálculo que te digo. Hay que calcular que en una fiesta hay por cada 10 personas fácilmente un mozo y tener el equipo de cocina y todo eso. O sea que en algún momento llegamos a calcular que éramos más o menos 40.000 personas paradas en el peor momento de la pandemia, que fueron 6 meses, o sea, 4 meses hasta que se abrió la famosa fase 4 en todos lados, menos en Central Asunción y Alto Paraná, y pasaron 2 meses más para que nos dejaran hacer fiestitas de 30 personas, o sea, había más proveedores que invitados. Correcto. La fiesta, o sea, y luego cuando más o menos pasamos a 100, nos volvieron a cerrar de vuelta el año pasado, y el año pasado se pasó mucho peor porque ya no había ninguna ayuda, ya no tenía lo más plata el Estado, ya nadie te esperaba más con tu cuenta, nadie te creía más el cuento de que vos no trabajabas. Y bueno, y hasta hace poco que había una última batería de ayuditas, el Ejecutivo vetó una ley de financiamiento del IPS porque dice que no puede hacer diferencia con los demás sectores porque ahora ya se habilitó todo.
Y cuando hizo diferencia de nosotros nos cerró y los otros estaban abiertos, no pensó lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que mejorar, ¿verdad? O sea, y no hay que olvidar lo pasado, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, ojalá que podamos como asociación y como empresa sentarnos a pensar y dejar un poco el egoísmo de lado y construir para que estos espectáculos puedan seguir sucediendo acá y que a todos nos vaya mejor, ¿verdad? Nicole, ¿no puedo dejar de preguntarte, ¿se encargan también del cierre? Correcto, así es. Y vamos a ver un espectáculo de la misma magnitud en la que fue la apertura. No, de hecho que por regla del COI, o sea, de todas las entidades deportivas, todos los Juegos Olímpicos, llámese Mundial, Panamericano, El cierre es menor, digamos. El cierre tiene una magnitud aproximada entre el 20 y 25% de lo que fue la apertura, es reglamentario. Igual vamos a mantener una misma línea, bien moderna, bien fresca y con todo Paraguay. ¿Cómo fue trabajar con tantos artistas diferentes? Le escuché, por ejemplo, al maestro Sarán decir, nunca en mi vida ensayé tanto para un espectáculo. Que lo diga Luis Sarán. Sí, fabuloso. La verdad que para nosotras fue una experiencia súper linda. Súper linda. No tengo palabras de agradecimiento y de felicidad para lo que fue tanto la parte interna como se percibió como el público. O sea, todo fue muy gratificante realmente. Fue de extrema alegría. ¿Ustedes seleccionaron los artistas que actuaron también o...? Sí, también. Queríamos, obviamente, lo que pasa es que normalmente las ceremonias de apertura son de 4 horas, 3 horas. Y nosotros necesitábamos ser estrategas para que el público paraguayo, que no está acostumbrado a aguantarse un tiempo largo artístico, dijimos, ok, vamos a hacer algo más explosivo, más corto. Nos costó muchísimo tener que sacar, porque la verdad que si vos me preguntás, que muchos artistas buenos que hay acá. Entonces, nada, basándonos un poco de lo que son patrimonios, el arpa, el yandutí, la fauna y la flora, teníamos que mostrar parte de lo que es la naturaleza, de nuestros acuíferos. Vimos cómo hacer para hacerlo más escueto, explosivo, lindo, dinámico posible para que suceda, ¿verdad? Entonces, pero sí, si vos me preguntás, claro, para nosotros un montón de artistas más deberían haber estado. Claro. Cada vez es más difícil porque la capacidad de atención de la gente se va reduciendo. Entonces, cuanto más joven, digamos... Sí, hay que tener en cuenta un mérito también, por lo menos en lo que es la parte técnica y de montaje. La gran mayoría de las personas que trabajamos en esto, aprendimos trabajando. O sea, no hay una universidad de hacer eventos, no hay, o sea... Estamos empezando a tener unas carreras de ciencia de la comunicación, pero no están orientadas específicamente a lo que es eventos. Hay algunas tecnicaturas en sonido, en la parte de cámara y todo eso, pero la gran mayoría de la gente aprende haciendo. Aprende mirando YouTube, aprende preguntando, aprende en algún curso de la fábrica, en algún curso del distribuidor. Y es muy meritorio hacer esto con profesionales que se fueron haciendo camino de andares. O sea, no es sencillo. Bueno, se me fue el tiempo, no puedo dejar de cerrar esto sin recordar. José Luis, tienen un estreno ahora. Efectivamente, el próximo viernes 7 estamos estrenando una obra que se llama Inés. Es de 2 autores argentinos, Julio Chávez, uno de los grandes actores argentinos del momento, y de Camila Mansilla. La obra la está dirigiendo Jorge Báez, y en el elenco estamos Jazmín Romero, Amada Gómez y yo, somos 3. Una historia muy tierna, muy conmovedora, de una hija que cuenta cuál fue la relación de ella con sus padres y de los padres entre sí. Bueno, nos divertimos, nos emocionamos, de vez en cuando alguna lagrimita y mucha carcajada en los ensayos. Así que yo espero que el público también a partir del viernes le ocurra lo mismo que a nosotros como actores de esa obra, ¿no? Inés en Arlequín. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Gracias Nicole, gracias Cristian. José Luis, estoy sorprendido con tu vitalidad fantástica, te juro, yo como mucho pensé que tenía 70 minutos. Espectacular lo tuyo realmente. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Buenas noches.
Tenemos que hacer una breve pausa. Cuando volvamos vamos a estar en contacto en directo con Eduardo Green, él es politólogo, es profesor de la Fundación Getúlio Vargas en San Paulo, para hablar, bueno, de qué le depara a Brasil. Caramba, quedó ahí un final abierto y en 4 semanas van a volver a una segunda vuelta electoral. ¿Quién será el próximo presidente de Brasil? Obviamente a nosotros nos interesa y mucho. Brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, y obviamente lo que pase con Brasil nos afecta, es nuestro principal socio comercial. Estamos rodeados de Brasil. ¿Quién va a ser el próximo presidente brasileño? ¿Jair Bolsonaro? ¿Lula da Silva? Estamos en comunicación ya con Eduardo Green, politólogo, profesor de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo, Brasil. Profesor Eduardo Green, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos ustedes. Un gusto estar una vez más con vosotros. Bueno, gracias por atendernos, Eduardo. ¿Cuál es la situación en este momento en Brasil después de lo que fue esta reñidísima primera vuelta, una diferencia muy escasa, un Bolsonaro que demostró tener más fuerza de lo que se suponía? ¿Cuál es la expectativa hoy? ¿Cuáles son las conversaciones que hay? Porque obviamente los acuerdos van a ser, supongo, vitales para ver quién termina finalmente ganando la segunda vuelta. Bueno, en el día de hoy el presidente Bolsonaro se salió victorioso porque consiguió tener apoyos de los 3 principales gobernadores de los estados más importantes de la región sureste de Brasil. Empezando por el gobernador Zema, del Partido Nuevo de Minas Gerais, que recibió, o mejor, fue hasta Brasil incluso a hablar con el presidente Bolsonaro, le prestando apoyo incondicional. En São Paulo, el gobernador socialdemócrata también prestó su apoyo no solo a Tarcísio de Freitas, que es el candidato apoyado por el presidente Bolsonaro, como también el apoyo incondicional a Bolsonaro. Y lo mismo pasó en Río de Janeiro con el gobernador de su partido, el Partido Liberal, el gobernador reelecto en la primera vuelta, Cláudio Castro. Así que en este día Bolsonaro logró más éxito que el expresidente Lula. Todavía eso no necesariamente se transmite o se transforma en capacidad de voto, porque una cosa son los arreglos o los acuerdos de alta cúpula, otra cosa es la posibilidad de transferencia de votos para la gente que tiene sus propias opciones. Por otra parte, el expresidente Lula logró un apoyo muy tímido de Ciro Gomes, que fue candidato por el PDT, otro partido de centro-izquierda, aunque el propio PDT, su partido, tenga ya manifestado acuerdo, por así decir, crítico en favor de Lula, pero este puede ser algo muy importante porque quizás sean los pocos votos que aún hacen falta para Lula quizás ganar la segunda vuelta y elegir presidente. Y hay una expectativa de que mañana Simone Tebet y su partido, el Movimiento Democrático Brasileño, venga a declarar apoyo a Lula. El Partido Nacional de su partido, el diputado Baleia Rossi, ha manifestado esta posición. Y también el otro partido que estaba en la congregación de Simone Tebet, el Partido Ciudadanía, ya manifestó su apoyo al expresidente Lula. Así que el sistema partidista brasileño ha se movimentado de manera muy rápida para definir sus posiciones en los 2 polos que están en disputa en esta segunda vuelta. Pero, una vez más, en términos políticos, hay que ver si en términos electorales va a tener éxito. En términos políticos, hoy el presidente Bolsonaro logró más éxito que el expresidente Lula. ¿Cómo se explica la recuperación de Bolsonaro después de haber tenido acciones tan criticadas, sobre todo el manejo de la pandemia, digamos algunas declaraciones tan poco felices en momentos en el que se estaba debatiendo cuestiones que tienen que ver con la salud y con la ciencia? ¿Cómo se explica, digamos, esta recuperación tan importante que ha tenido Bolsonaro? Bueno, había una evaluación de muchísimos de nosotros
comprendiendo que esta elección, distintamente de la última que pasó en 2018, estaba dando vueltas en torno de dos ejes, el bolsonarismo y el antibolsonarismo. Todavía lo que pasó es que, una vez más, el rechazo al PT, el antipetismo se mostró tan fuerte como ya fuera 4 años atrás. Entonces, esta es una razón que explica por qué la gente que parecería que no iba a votar en favor de Bolsonaro, así se manifestó. La segunda explicación es que tenemos que hacer nosotros acá en Brasil una investigación más profunda de este comportamiento de la sociedad que ha se manifestado más favorable a una agenda que se podría hablar conservadora por una parte, pero por otra parte se podría decir una posición extremada en contra un conjunto de valores muy importantes como la preservación de la democracia, de las libertades individuales, porque la gente que hace manifestar en favor de Bolsonaro en muchos casos tiene un rechazo del funcionamiento de la democracia con sus instituciones. Una tercera explicación es que Bolsonaro fue más exitoso de lo que se pensaba hasta una semana atrás en hacer una manipulación de muchísimas partes de los electores en contra de la visión de miedo, del regreso del PT al poder, de que el PT está asociado con la perseguición a los cristianos, que va a ser el cierre de capillas y de iglesias, que el PT está asociado con las dictaduras sanguinarias comunistas de Latinoamérica, y bueno, se pensaba que tales cosas que ya son muy desgastadas en el discurso político brasileño, de esta vez no iban a hacer efecto, pero en realidad lo hicieron. De tal suerte que lo que se pensaba que iban a ser la transferencia de los llamados votos útiles para el expresidente Lula, en realidad se transfirieron para el presidente Bolsonaro. Lo que acá se llamaba del voto avergonzado, o sea, el voto de la gente que no se manifestaba explícitamente, iba para el presidente Lula, pero no pasó así. Fueron para el presidente Bolsonaro. De suerte entonces que estos factores todos nos ayudan a comprender, aunque de manera incompleta, porque estamos intentando analizar el fenómeno que está en su propio transcurso, estos factores nos ayudan a comprender un poco por qué Bolsonaro, a despecho de la crisis económica, a despecho de la crisis de colocar una vez más a Brasil en el mapa mundial de la hambre, a despecho de todos los problemas que hubo en la conducción de la pandemia, aún así consigue retener fuerza y llegar para la segunda vuelta muy competitivo. ¿Se puede decir que hay una diferencia entre el elector de Lula y el elector de Bolsonaro? Uno es, digamos, el sector, digamos, mejor posicionado en términos económicos es bolsonarista y los sectores más pobres están con Lula, o digamos, hacer esa diferencia, digamos, es muy superficial? No es superficial, esa es una diferencia real. Incluso se puede identificar tal diferencia incluso en términos territoriales. Si uno lo mira el mapa electoral de la primera vuelta, va a dar cuenta que los estados del noreste y norte de Brasil fueron en su gran medida, y sobre todo del noreste, todos rojos. Todos dieron un apoyo muy relevante para el expresidente Lula. Todavía en la parte de San Pablo hacia abajo y en la parte del centro oeste de Brasil, el Bolsonaro fue victorioso. Sí. ¿Por qué razón? Porque el noreste de Brasil tiene los peores índices de desarrollo humano, de pobreza, y de falta de empleo, y bueno, todo lo que se puede imaginar de informalidad, de problemas sociales. Entonces, la gente que percibe hasta 2 salarios mínimos en Brasil dio un apoyo muchísimo más grande para el expresidente Lula. Los electores que ganan más de 2 salarios mínimos, y sobre todo los que ganan más de 10 salarios mínimos en Brasil, dieron un apoyo
muy relevante para el expresidente Bolsonaro. Así que la polarización política en Brasil refleja en realidad una polarización social. El Brasil tiene distintas posiciones en cuanto a los temas de escolaridad, de educación, sobre todo la gente que tiene educación superior, y la gente que recibe más plata o recibe menos plata, sin que en realidad esta división está muy claramente demarcada en cuanto a los distintos apoyos que los segmentos sociales han brindado o para el expresidente Lula o para el presidente Bolsonaro. Observando desde afuera el ascenso de Bolsonaro, aparece como también el fortalecimiento de sectores religiosos, sobre todo de los sectores, digamos, cristianos no católicos en Brasil. Pero es una observación, digamos, de alguien que no está en Brasil, ¿no? Alguien que mira desde fuera. ¿Tiene esto incidencia? Es decir, Bolsonaro de alguna manera ha concentrado el voto de los religiosos más fanáticos y sobre todo de ese sector creciente de cristianos no católicos. Sí, perfectamente. Acá le hablamos nosotros de los evangélicos. Maciçamente dan apoyo a Bolsonaro. Sobre todo, ahí hay también algo muy relevante que es importante hacer un hincapié, que es estos sectores que tienen esta visión religiosa son los más conservadores en términos, por ejemplo, del rechazo, lo que acá en Brasil les llama de ideología de género, es decir, hacen una condena de que las escuelas no pueden enseñar los niños y las niñas, cosas que pueden hacer una desvirtuación moral. Son defensores de la familia tradicional, que tiene solamente como su jefe el hombre, no la mujer. Están todos en contra, por ejemplo, cualquier tipo de discusión sobre la liberación del aborto para las mujeres. Son aquellos que comprenden que el rol de los curas es muy relevante en términos de la orientación, del comportamiento, y por lo tanto hay una mezcla de religión en la política que es muy peligrosa, pero que Bolsonaro ha manipulado de manera muy eficiente estos electores. Así que estos electores de manera muy significativa brindaron un apoyo muy relevante para el presidente Bolsonaro, y quizás en la parte, en los últimos días de campaña, incluso muchas mujeres que estaban indecisas en cuanto a quién votar y que son evangélicas porque perciben pocos salarios mínimos, son más pobres, acabaron por decidir apoyar a Bolsonaro. Así que esta es una especie de fortaleza electoral que tiene Bolsonaro, porque a su vez tiene el apoyo de distintos líderes de estas iglesias no cristianas o evangélicas en Brasil, que perfacen, en nuestro caso, 26% de la población de Brasil. Es decir, no es un segmento que sea despreciable en términos del total del electorado. Y en este perfil de electores, Bolsonaro tiene una prevalencia muy significativa en contra del expresidente Lula. ¿Cómo han reaccionado los mercados en Brasil y los sectores, digamos, económicos más fuertes, los sectores empresariales de San Pablo, por ejemplo, las grandes industrias en San Pablo, con respecto al resultado de esta primera elección y a la incertidumbre con respecto al resultado de la segunda vuelta? Bueno, los empresarios hace ya muchos años no nutren mucha simpatía por el gobierno Lula, por el gobierno del PT. Tiene una crítica muy fuerte de que los gobiernos Lula hacen una intervención muy fuerte del Estado en la economía y que por lo tanto crean perjuicios para el funcionamiento del libre mercado. Tiene sus reservas en cuanto a las políticas sociales del gobierno de izquierda, porque en este caso se gasta más plata para hacer este tipo de inversión social en oposición a hacer inversiones productivas. Así que no hay simpatías muy significativas. Por otra parte, los empresarios también son muy conscientes de que la política fiscal de Bolsonaro, de manera como ha sido conducida, ha creado muchísimos problemas que son artificiales. Es decir, la crisis fiscal
para el año próximo ya está contratada en el presupuesto nacional, justamente que Bolsonaro ha gastado muchísima plata para su reelección. Así que, en términos de los empresarios, del mundo económico, sobre todo en São Paulo, porque acá se concentra lo más relevante en términos del Producto Interno Bruto de Brasil, no se puede decir que hay una posición muy clara. Por ejemplo, hoy mismo un conjunto muy significativo de grandes empresarios empieza a manifestar su apoyo a Lula, no tanto identificado con problemas de economía, pero más identificado con la necesidad de la estabilidad democrática, la preocupación con la manutención de las reglas del juego, porque si Bolsonaro seguir con su ruta de enfrentamiento y debilitamiento de las instituciones democráticas, esto va a crear problemas comerciales para el Brasil con el restante de las economías del mundo occidental, sobre todo. Pero por otra parte, hay empresarios que no son tan identificados quizás con el mundo económico, industrial y financiero, pero más identificados con el agrobusiness, que comprenden que Bolsonaro es la mejor opción para seguir dando libertad de ocupación del campo, para ampliar la producción, y no están así tan preocupados con eventuales problemas que Brasil venga a tener por estar con su imagen a nivel internacional muy manchada por el tema de la preservación ambiental. Así que no se puede decir que en los sectores económicos de Brasil haya una posición definida. Hay distintos sectores que van a manifestar muy posiblemente en favor de uno candidato y en contra el otro candidato. Pero yo creo que la segunda vuelta por lo menos va a generar un efecto positivo, si se puede decir, que hasta el día de hoy los dos candidatos no han manifestado con mucha clareza cuáles son sus propuestas económicas y cómo los dos candidatos tienen que caminar para obtener un apoyo más fuerte de los empresarios. Posiblemente esto los venga a demandar que tengan que ser más explícitos en cuanto a cómo vamos a manejar el año próximo la cuestión fiscal, cómo vamos a tratar del tema del Estado en la economía, cómo vamos a tratar del tema de la deuda pública, solamente para quedar en unos pocos que son muy relevantes en la agenda económica. Eduardo Green, creo que tenemos un repaso bastante completo de cuál es el escenario y bueno, obviamente la incertidumbre va a mantenerse hasta que tengamos esa segunda vuelta electoral. Muchísimas gracias y mis respetos. Buenas noches a todas y a todos, un gusto estar otra vez más con vosotros. Eduardo Green, politólogo, profesor de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo. Desde São Paulo obviamente teníamos este contacto. Y bueno, el escenario entonces es complejo, como verán ustedes. Por un lado, hay cuestiones que sí se pueden decir. El elector pobre le votó a Lula, el elector, digamos, de mejores recursos le votó principalmente a Bolsonaro. Hay una enorme influencia de los sectores religiosos más radicales en favor de Bolsonaro, sobre todo los grupos evangélicos que han cobrado muchísima fuerza en el Brasil. Y en el sector empresarial la cosa está muy dividida. Por un lado, los empresarios temen que una administración de Lula busque una mayor participación del Estado, una mayor intervención del Estado en el mercado, pero por el otro lado, Lula les da una mayor garantía de estabilidad democrática, de gobernabilidad, mientras que Bolsonaro es un hombre con un discurso, para este sector empresarial cuanto menos, poco institucionalista y que, bueno, eso también supone, por supuesto, alteraciones en el mercado. Un escenario bastante complicado, muy difícil hacer pronóstico de quién puede ser quien vaya a ganar en esta segunda vuelta electoral. Un Bolsonaro que se ha recuperado de manera estable, un Lula da Silva que ganó por un escaso margen, es decir, ganó la primera vuelta, pero no ganó la elección, y que todavía, pese a haber estado inclusive procesado y preso, mantiene una enorme fuerza. No va a ser un enfrentamiento de partidos políticos, se va a dar un enfrentamiento entre personalidades. El liderazgo de Bolsonaro, que cobró fuerza, y el liderazgo de Lula, que se mantiene pese al paso del tiempo y a todas las circunstancias que le tocó vivir. Realmente, final de película el que se va a tener en Brasil. Cerramos nosotros con esto. Gracias por la atención.
Que tengan un feliz resto de jornada.